Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí saludándolos a su amiga Rosy López Uro en este programa que es hecho para ustedes, Los Tesoros de la Fe Católica. Y bueno, muy contenta dándole las gracias a nuestro invitado, el padre Franco Marinello. ¿Cómo está, Buen día, padre? ¿cómo le va, Rosy? Buenos días a Muy bien, todos. muy Gracias por la contenta de invitación. tenerlo aquí, la verdad. Quiero decirle Igualmente, que estoy realmente muy contenta y muy agradecida de que un esté gusto. acompañándonos y sobre todo ayudándonos a poder comprender y entender eh, pues tantas cosas, todos estos tesoros de la fe que ahorita estamos hablando, amigos, del catecismo de la iglesia. Y bueno, literalmente estamos siguiendo el compendio del catecismo, que es un poquito más cortito. Y hemos estado llevando los programas conforme vamos avanzando en el compendio. El programa de hoy, el título de hoy es Los mandamientos del Señor, parte uno, Así porque es. vamos a tener la parte 2 después de Semana Santa. Eh, ¿Y por qué es esto? Porque ciertamente que la semana pasada estábamos viendo el programa de que eran los mandamientos de la ley de Dios, y bueno, ya sabemos que son 10 mandamientos. ¿Y esta por qué se llama así, que es la primera parte? Porque los tres primeros mandamientos son los que hablan De de Dios, Dios, sí. ¿no? Nuestra relación con Dios. Ajá, y esos son los que vamos a ver hoy. Y en el siguiente programa, donde vean los mandamientos del Señor, parte 2, vamos a ver los otros 7 que tienen que ver con el prójimo. Así ¿Cierto, es, sí, padre? sí. Bueno, pues bueno, obviamente, amigos, agradeciendo muchísimo a Dios que nos dé esta oportunidad de podernos conectar nuevamente a través de Valora Radio. Agradeciendo también a Lupita Venegas y a Ariel en los controles. Y bueno, ¿qué le parece, padre, si comenzamos Rezando encomendándonos? un Padre nuestro. Muy En nombre bien. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues entonces, pues así, amigos, es... eh, empezamos con este mandamiento, Padre, el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunta. Pregunte. ¿Qué no haces? ¿No amarás a Dios sobre todas las cosas? Sí, es la versión breve, Ah, es resumida, ok. Esa es la versión corta. es la versión corta. Ok. Y entonces, La, bueno, la versión larga es la que está que leímos el otro día, ¿no? Escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ok. ¿Y qué implica la afirmación de Dios que dice, yo soy el Señor tu Dios? Ujú. Sí, es como ahí Dios, primero que justamente cuando dice yo soy el Señor tu Dios, es que Dios afirma su señorío sobre nosotros. Es nuestro Dios, no es un Dios ajeno, un Dios lejano. Los filósofos modernos dicen que Dios es el completamente otro, por ejemplo, ¿no? Dios es el otro por excelencia. Y tiene una parte de verdad eso, porque Dios es, en cierto modo, completamente distinto de nosotros, pero también hay una parte grande de falsedad en esa afirmación, como si Dios fuera inalcanzable, como si Dios fuera una realidad completamente ajena a nosotros. No, Dios es nuestro, ¿no? Es nuestro Dios. O sea, eh, nos hiciste Señor para ti, dice San Agustín. Ujú. Entonces, eh, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Si Dios es nuestro Dios, quiere decir que nos podemos relacionar con Él. Y nos relacionamos con las tres virtudes y más importantes que recibimos en el bautismo. La fe, la esperanza y la caridad. Caridad. Ok. Y, por ejemplo, eso de que adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Ujú. O sea, bueno, es como lo que hacemos El los culto es católicos, es la ¿no? demostración pública Misa. de que Dios es Dios.
Ok. y que tiene que ser adorado porque Él es todo y nosotros somos nada y tenemos que sí, tenemos la obligación moral, diríamos, de afirmar públicamente que Él es Dios. O sea, que, diríamos, de otro punto de vista, todos nosotros tenemos la obligación de buscar la verdad. Y también en lo que se refiere a la religión. Eso es algo como que tenemos todos en el corazón, ¿no? Ya Claro. andamos buscando y Sí, ya sí. andamos, pero bueno, Sí, sí, digo eso por está mí, en el... andar buscando por todos lados Sí, sí, sí. Sí, y no, como que hay algo que no satisface al sí, final de sí, cuentas, sí. ¿no? Dice Aristóteles en la metafísica, todo hombre desea naturalmente conocer la verdad. Mm. Eso lo dice Aristóteles en la metafísica, siglo IV antes de Cristo, ¿no? En el libro de la metafísica. O sea que es algo que está puesto en el corazón del hombre, la inteligencia del hombre. Y Jesucristo se manifiesta como la verdad, con mayúsculas, ¿no? Exacto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Le pregunta a Pilato. Cristo no le contesta porque no quería saberlo. Pilato es el gran representante del relativismo de todos los tiempos. No le importa la verdad. Como al mundo moderno, que tampoco le importa la verdad. La verdad con mayúsculas, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a escuchar, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, Y todo es válido, y todo es válido. ¿no? O como la percepción, ¿no? Esta es Claro, mi percepción y todo, dejando de lado la verdad. la verdad. Y justamente decía Benedicto que vivimos en un mundo en el que reina la dictadura del relativismo, ¿no? El Papa Benedicto. Entonces, todos nosotros tenemos obligación de buscar la verdad, aún en materia religiosa. Cuando dice el mandamiento, adorarás al Señor tu Dios y al solo le das culto, es eso. Dios nos recuerda que tenemos esa obligación, no es justamente porque es un mandamiento. Ahora, por otro lado, claro, está la otra cara de la moneda, podríamos decir, que es que la fe es un don que hay que recibir con libertad. Y entonces nadie puede ser obligado a creer, obviamente. No. Pero sí, o sea, nadie puede ser obligado a creer por otro, porque la fe se tiene que aceptar libremente. Pero Y también es una gracia, ¿no? es una gracia, sí. Es un don, es una gracia, Sí, sí, ¿no? sí. Y además, justamente, el catecismo mismo lo dice, que además es obligación moral del hombre, le compete al hombre individual, considera individualmente y socialmente también. O sea, las sociedades como tales le tienen que rendir culto a Dios, no solamente el hombre individualmente considerado. En ese punto el catecismo, ahora no me acuerdo el número, me parece que es el 2105, 2106, dice, se recuerda, se cita en el catecismo, por ejemplo, a la Quas Primas, de el Papa Pío XI, con la Cuanta Cura del Papa San Pío X, bueno, porque son los documentos que afirman justamente eso, ¿no? Bueno, y la Dignitatis Humana del Concilio Vaticano II, que es el documento sobre libertad religiosa del Concilio Vaticano II, también dice lo mismo, que la Iglesia reconoce esa libertad, o sea que es digamos, la imposibilidad de ser coaccionado en orden a reconocer a Dios como verdad suprema, el verdadero Dios, y darle a Dios el culto verdadero, pero también dice que afirma la doctrina tradicional de la Iglesia en cuanto a la obligación moral de todo hombre y de la sociedad de tener que rendirle culto a Dios. O sea, sí lo tengo que hacer, pero o sea, yo decido si lo hago o no. Sí, porque la fe siempre depende de la elección deliberada. Pero bueno, usando las potencias, ¿no? La inteligencia, la razón, la voluntad, pues es Claro, lo que más me conviene de todas maneras. sí, pero claro, pero el acto de la fe es en parte intelectual y en parte volitivo, ¿no? Ujú. Entonces, yo tengo que creer, o sea, cuando se me presenta la verdad de la fe, le puedo dar el asentimiento con la inteligencia, Ujú. pero además hace falta querer creer, porque si no, no. Claro, sí, 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 creo que ahí es donde parte todo, ¿no? El Sí, si quiero o no quiero, sí, porque definitivamente si no quiero, claro. o sea, Inclusive, aunque estuviera aquí el mismo no, no, Cristo, claro, no, no, no voy a creer que no, es claro. Él, ¿no? Es como dice la parábola del rico y pulón. Si tienen,
tienen, que el rico le dice que está en el infierno, le dice a Abraham que mande a alguien, al Lázaro, que lo resucite, para que le avise a sus hermanos que existe el infierno, que está en el lugar de tormento. Ah, Y dice, tienen a Moisés y a los profetas. No, sí, no le van a creer. Pero si resucita un muerto, van a creer. Y Abraham le contesta, si no le creen a Abraham y a Moisés y a los profetas, ni aunque resucite un muerto van a creer. exacto. O sea, realmente es el que quiere, la disposición que Claro. tengamos, ¿no? Entonces ahí es donde entra esa libertad Y sí, de querer o no querer. Entonces, que también la pone Dios, o sea, porque es ajá, una gracia que Dios mueve, dice que San Pablo, que Dios obra en nosotros el querer y el actuar. Entonces, también Dios mueve la inteligencia también y la voluntad. Pero eso hay que pedirlo. para que sea como con más Sí, fuerza. porque Dios, si Dios no mueve la voluntad, nadie la puede mover. Ok. Porque no podemos querer por nuestras propias fuerzas. Y por ejemplo, padre, ¿qué pasa cuando, o sea, porque he visto, ¿no? Testimonios de personas, un joven que completamente, bueno, era bautizado y todo, pero creció y definitivamente dijo, yo no quiero creer, yo no creo en nada, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús, Ujú, etcétera. Lo secuestra, la mamá, claro, católica, rezaba por su hijo siempre, ujú. lo secuestran y en ese momento, bueno, algo pasó y bueno, se convirtió. Sí. Entonces, cuando no tienen la disposición, pero, o sea, Dios puede hacer ese movimiento, digo, puede hacer todo, pues, pero a pesar de que no quiera, No, es que Dios le va a hacer querer. a lo mejor entonces necesito, por eso Siempre. O sea, esta porque situación es del como, secuestro, ¿no? claro, pero está bien, esa es la circunstancia o la ocasión con la cual Dios le da la gracia. Ok, O sea, la gracia es el influjo de Dios en el alma que la mueve a ir hacia Dios mismo, en este caso, o a creer. claro, de o- voltear a ver a Dios, ¿no? pero, Necesitarlo. claro, eso es muy importante porque es una cosa que nos diferencia a nosotros del protestantismo. O sea, Ujú, para Lutero, la fe consiste en creer confiadamente en Dios y en su perdón y en su justificación como algo existencial, digamos, como un movimiento de confianza hacia Él, propio de la persona. En cambio, para nosotros la fe es simplemente que Dios mueve el alma a creer en Él. ok, Porque no se puede hacer nada sin la gracia. No se puede hacer ninguna obra en el orden sobrenatural sin la gracia. Entonces, la primera obra que hay que hacer para eh, agradar a Dios, dice la carta de los Hebreos, es creer. Sin fe no se puede agradar a Dios. Ahora, ¿quién me hace creer? Dios mismo. ujú, Dios mismo me tiene que dar la gracia de creer. Dios mismo tiene que moverme la voluntad. Porque si no, habría algún movimiento en mí sobrenatural que no dependería de la gracia de Dios. Y entonces es como si pudiéramos nosotros por nosotros mismos salvarnos o empezar a salvarnos. Es una herejía que es el pelagianismo ujú. Y por ahí no es. y no es por ahí. No es por ahí. Ok. Y creo que estas dos partes ya las habíamos hablado en el programa pasado, padre, que era qué es lo que Dios prohíbe cuando manda no tendrás otro Dios fuera de mí. Ese lo El vimos, ¿no? politeísmo. Ajá. Inclusive también el dinero, ¿no? Cuando dicen, Claro, o sea, a ver, uno puede decir primero, el politeísmo es tener muchos dioses. claro, Polis muchos, significa mucho en griego. muchos. Ujú, Theos, Dios. Dios, Muchos exacto. dioses. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos dioses? Uno podría pensar en los muchos dioses de las distintas tradiciones paganas, no cristianas, ¿no? Ujú, Ahora, también uno puede pensar en que nosotros, siendo cristianos, nos vamos creando ídolos que no son Dios, aunque no reneguemos de la existencia de Dios y de creer en Él. Esa es otra cosa. claro, o sea, Es una nosotros creemos especie, en Dios, solamente en Dios, pero
acá en nuestro mundito Sí, hacemos otro tipo de ídolos otro o de tipo de dioses, ídolos. ¿no? Ok. Como También, este que decimos, o sea, claro, el otro pecado contra la fe contra la fe en un único Dios, por ejemplo, es el panteísmo. Todo es Dios. Pan significa todo, todo es Dios. El mundo es divino, ¿no? O sea, todas las cosas que hay en el mundo el son como una universo. emanación, claro. Ujú. Todas las cosas que hay en el universo, en realidad, el universo entero, incluido nosotros, somos como una emanación de la divinidad, en el sentido de que somos todo, tenemos todo, todos tenemos algo de sustancia divina en nosotros. Ok. Sí, cierto. Y esto también como para repasar lo que también lo vimos en el Ujú, programa anterior, pero un poquito para las personas que nos están viendo ahorita, el mandato de Dios de no te harás alguna escultura alguna, prohíbe el culto a las imágenes. ujú. O sea, realmente los prohíbe. Prohíbe adorar imágenes. Ujú, O sea, claro, como los en el Antiguo Testamento que adoraban el becerro de oro, por decir una cosa, u otros dioses paganos, ¿no? ujú, Como si como si esa imagen fuera la misma divinidad. ujú, Lo que nosotros hacemos es venerar las imágenes porque ellas nos recuerdan a Dios o a los santos y nos hacen crecer en el amor al santo, porque por medio de la imagen crecemos en la devoción, en el amor a Dios y a los santos. ujú. Y como decía la vez pasada también, bueno, el mismo Dios también pidió que En el en arca el arca de la alianza hubiera hubiera querubines los y eso, querubinos sí, sí, claro. ahí, ¿no? De imagen. Entonces, solamente es como el significado que le damos Sí, a, sí. Bueno, la ¿no? misma serpiente en el desierto, ¿no? Que hemos leído el Evangelio hace pocos días, Ujú, que es un símbolo de la cruz, ajá, la serpiente, ¿no? La ujú, serpiente de bronce que los judíos, que fabricó Moisés para salvar a los judíos que eran mordidos por la serpiente. ujú. Ok. Ahora nos vamos al segundo mandamiento de la ley de Dios, que Ujú, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Yo me acuerdo que cuando era niña no lo entendía. O sea, claro. ¿cómo voy a tomar el nombre de Dios? O sea, en vano, ¿cómo se va a hacer? Pero bueno, pero Bueno, realmente cómo se respeta la santidad del nombre de Dios. O sea, ujú, como no jugar con él o claro. como... Sí, no, no decirlo sin necesidad, ¿no? Los Ujú. judíos no podían decir el nombre de Dios. Claro, Dios no se nombraba. Ok, entonces, Entonces, ¿cómo se referían a él? en realidad ponían un anagrama en la escritura hebrea, Ujú, que era un conjunto de consonantes que no se pronunciaban. De ese conjunto de consonantes surge el nombre Yahvé. ujú, Y que en las traducciones protestantes, o sea, el que usan los testigos de Jehová traducido al español como Jehová. Jehová. Ujú, Pero era un nombre impronunciable, porque justamente es tan santo que no se puede tocar. En ok, realidad, para los judíos, eh, toda la palabra de Dios era intocable, aún materialmente intocable. Entonces, la Biblia, el hebreo no tiene, el arameo y el hebreo no tienen vocales. Son idiomas que no se escriben las vocales. Se pronuncian pero no se escriben. ok. Entonces, para asegurar, por ejemplo, que se transmitiera la Biblia fielmente, el Antiguo Testamento, que es lo mismo que tenemos nosotros, como las letras no se podían tocar porque eran santas, las palabras, para que quedara fijo el sentido y no se confundiera una palabra con otra, eh, hicieron puntuaciones, señales alrededor de las letras, de modo que que cada señal significa una vocal, de modo que quedara fijo el sentido, Ok. ¿no? Entonces quiere decir que, por Que ejemplo, respetar respetar el nombre de Dios, es después no jurar en falso, o bendecirlo, hacer claro. invocándolo, Sí, lo ¿no? cual no significa que cuando uno dice así, digamos, como impulsivamente, por Dios, por Dios Ujú. pasó esto, Ay, por ¿no? Dios, es Bueno, como una expresión, claro, no es un pecado, obviamente. claro. O también cuando dice, O, te lo te lo juro que juro, sí. sí, o te lo juro por Dios. Ajá, te lo A juro uno por le Dios. sale así, digamos, es cierto, no hay que hacerlo, pero Claro. tampoco es pecado, ¿no? Pero, por ejemplo, sí sería, y volvemos a lo mismo, lo que tiene que ver con el sentido de cómo le hacemos, ¿no? Por ejemplo,
si se está tapando un crimen, por decir, o alguna mentira importante, y entonces para tener credibilidad decir, te lo juro por Dios. Sí, Entonces ahí es donde sí está mal, sí, está ¿no? jugando en falso. Está jugando eso es en vano, ¿no? Ujú. Ok, entonces es como, eh, se puede decir que como inclusive blasfemia, porque estoy tomando el nombre de Dios algo, No, o sea, eso es jurar en falso. ok, Una cosa es el juramento en falso, la blasfemia es insultar a Dios. ok. O sea, ahí también ese es Sí, es pecado. entra el segundo Claro, mandamiento. la blasfemia, sí. Ok, la blasfemia, ok. Y Jurar en falso es técnicamente se llama perjurio, ¿no? ajá. Ok, entonces tener mucho cuidado también cómo utilizamos el nombre de... Claro, no jurar sin necesidad, y cuando uno jura con necesidad, que podría ser, por ejemplo, en un juicio, Ujú. decir la verdad, porque uno jura A decir la ver, verdad. padre, ahorita que dijo eso se me ocurrió. En Estados Unidos ya ve que están en el jurado, digo, en el juicio, y cuando pasan a dar su testimonio o algo, Que todos mienten casi siempre. a eso me refiero. Ponen inclusive la mano sobre la Biblia y tienen que hacer el juramento de decir la verdad y solamente la verdad y bla, bla, Sí, bla. los testigos, Ajá. sí, O sea, si ahí, en ese específico ejemplo, están mintiendo, sí, o sea, es un pecado contra el segundo mandamiento. claro, O sea, así, clarito. sí. Entonces, Sí, juraron por Dios, ¿no? pues si están poniendo la mano sobre la Sí, sí, Biblia y están sí, jurando decir la claro, verdad, ¿no? sí. Pues ahí, qué bueno Sí, que... la verdad en los juicios es la verdad sobre el hecho mismo. Sí, 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 pero porque a veces, claro, siempre los abogados pueden llegar a preguntar de más. claro. Entonces, por ejemplo, a uno es citado testigo en un juicio, me voy un poquito el tema, pero en realidad lo que está obligado a contestar es lo que sabe sobre el hecho que se está juzgando. Por ejemplo, no tendría obligación de contestar sobre cuestiones personales, aunque se la preguntara. Okay. Solamente el juicio al que se le... Claro, pero muchas veces los abogados para enredar a la persona le preguntan cosas personales, que pueden llegar a tener que ver o estar asociadas por la materia con el juicio, pero que el testigo no tiene obligación de contestar. Como el chamuco. Así O sea, es, así se mete y hace claro, mete hilo sí. para sacar hebra, como ¿Usted dice dice. que los abogados son como el chamuco? Algunos, Bueno, está bien. algunos, Acepto, padre, acepto. algunos, sí, sí. No, está bien, sí, sí, no digo nada. Algunos sí, pero bueno, ok, y luego dice, bueno, pues es que esta pregunta lleva a la primera que estábamos haciendo, ¿por qué está prohibido jurar en falso? ¿No? Pues Ujú, obviamente es por lo mismo, porque estamos faltando el nombre de Dios, ¿no? ujú. Entonces, pues no, bueno, ¿qué es el perjurio? Jurar en falso. Jurar en falso. Entonces, bueno, aquí déjeme saludar, dice Soldado de Cristo, amén, amén. Luby Hop, saludos Luby, gracias por Hola, Lubi, acompañarnos. muchas gracias, siempre está. Sí, qué amable. A ver, la pregunta. Pregunta de Luby. Padre, hoy que celebramos a Nuestra Señora de los Dolores, ¿cómo entender que nuestra salvación haya sido obrada mediante la cruz y que a esa pasión haya sido unida de manera particular a María Santísima, si ni Jesús ni ella cometieron pecado? Tengo entendido que el dolor y la muerte son consecuencia del pecado, ¿no es cierto? Pero qué buena pregunta, Luby. Y ¿sabes qué? El padre, bueno, yo sé que lo tiene fresquecito porque ayer nos dio una plática y una meditación precisamente sobre la Mater Dolorosa al Hay que hacer un poco de todo en la vida. Buenísima, excelente, padre, pues Contesto. listo. Claro, o sea, primero, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Ujú. y el único redentor. Sin embargo, por un misterio inefable de la misericordia de Dios, Cristo quiso asociar a su madre a sus sufrimientos. No porque la Virgen pudiera redimirnos en estricta justicia, sino que se asoció justamente, como dicen los teólogos, de condigno, o sea, por su propia voluntad y por el designio de Dios, a la redención, y por eso la llamamos corredentora, aunque no sea un dogma de fe, que ojalá que algún día lo sea, todavía. ¿No?
Entonces, ciertamente que el dolor y la muerte que sufrieron Cristo, y también la tradición dice la Virgen murió, aunque tampoco es un dogma de fe que haya muerto, pero muchos santos dicen que sí murió, otros dicen que no murió y que fue elevada directamente al cielo, no importa. Pero ciertamente el dolor y la muerte son consecuencia del pecado. El gran misterio es que Cristo y la Virgen quisieron voluntariamente asumir esa consecuencia del pecado sin tener pecado, para salvarnos justamente. Porque si Cristo se hizo semejante a todo, en todo, a nosotros, menos en el pecado, pero sí en las consecuencias del pecado, que Cristo las sufrió como hombre. Claro, y además recordar, digo, es cierto, hoy es ese día donde la recordamos y sería muy bueno meditarla y meditar y bueno, rezar inclusive el Rosario de la Mater Dolorosa, eh, que también ahí lo pueden encontrar en Spotify o en YouTube, se llama Historias Católicas. Eh, pero como también inclusive a veces nosotros pues nos duelen cosas, situaciones difíciles, y decimos, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque, pues, no sé, nunca se me hubiera ocurrido, o sea, imaginarme a la Santísima Virgen decir, ¿por qué a mí? Claro. ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Sí. Bueno, la ¿No? respuesta es ¿por qué a mí no? Exactamente. Esa es la verdadera pregunta, ¿por Esta qué a sería, mí no? exactamente, porque además, si realmente lo meditamos, el mismo Jesús no le ahorró ni un solo sufrimiento a su madre. O sea, Así es, ni uno nada. solo. O sea, no hay alguno. Entonces, ellos nos llevan, por supuesto, mucho camino andado, pero además, algo que me encanta y que agradezco es que pasaron por tantas situaciones que inclusive nosotros también, y nos enseñan ahí durante el Evangelio, incluso en el Rosario, en los misterios del Rosario, o en los siete dolores, todo lo que pasaron, pero ¿qué hicieron? Y cómo en todo es la confianza en Dios, por más sufrimientos Sí, sí. La que confianza en Dios es la esperan, conformidad con la voluntad de Dios. exactamente, ¿Mm? eso y pues realmente estaban confiados en que pues así lo mandó Dios y pues era por Claro, un bien mayor, sí. aunque yo no, aunque yo no No, lo no, veo y aparte ahorita. sabiendo que es lo mejor. Exacto. Siempre eso es lo que Dios quiere, lo mejor. Y entonces es confiar en eso, Sí, claro, ¿no? siempre. Y ahorita se me viene también decir, bueno, eso sería como una manera de pedirle a Dios eso, por favor ayúdame y concédeme las gracias para poder aceptar tu voluntad, Ujú. porque me cuesta la vida, ¿no? Sí, y así hay que hacerlo. Sí, exacto. Entonces, Luis, gracias por compartir esta pregunta. Espero que haya sido respondida. Y saludos a Espinosa Díaz Adolfo. Saludos, gracias por acompañarnos. Padre, y entonces vamos al tercer mandamiento de la ley de Dios. Ujú. Dice, santificarás las fiestas. Y qué bueno porque ahorita que la próxima semana, este próximo domingo, miren amigos, no sé en qué momento este programa lo estamos haciendo en vivo y hoy estamos en Guadalajara, Jalisco, México, y hoy es pues 11 de abril del 2025. No sé en qué momento lo vas a ver tú, si es hoy en la noche, el mes próximo, el año que entra inclusive, pues seguramente la Semana Santa caerá en otro día. Pero aquí nosotros este próximo domingo, o sea, pasado mañana ya es el domingo El de domingo de Ramos, Ramos ¿no? empieza Empieza la la Semana Semana Santa, que es la Santa, más santa de las semanas de los católicos. exacto, la Semana Mayor, La ¿no? Semana Mayor, así es. Y sería muy bueno ir planeando y viendo, buscando en nuestras parroquias sobre dónde poder vivir los Ujú. oficios, ¿no? O ir realmente meditando pues toda la semana, todo lo que iba pasando Jesús desde el mismo domingo de Ramos que iba entrando y la meditación de cada día, ¿no? Y Claro. el Sí, miércoles la atención, está bueno meditar cada día el Evangelio, ¿no? exacto, exacto. Y ver en dónde puedes o podemos ir Sí, a inclusive creo que en celebrar. estos días algunas parroquias tienen la liturgia de las horas, Ujú, sí, sí, celebradas en comunidad, y bueno, y las ceremonias del Tríodo Pascual, ¿no? y sobre todo, fíjense, si ustedes van a salir de vacaciones, si van a ir a la playa, si van a algún lado, es
también recordar que si se dan los días libres del trabajo, no es como de vacaciones, sino es realmente por la importancia que eso se ha perdido de saber Sí, el sentido de por qué nos dan esos días. claro. Son los días santos, hasta en las tacantas dicen Jueves Santo, Viernes Viernes Santo, Santo, ¿no? sí. Sí, y está bueno ir a misa, aunque no es obligatorio, ¿no? Porque ni es obligatorio ni el Jueves Santo ni el Viernes Santo. O sea, la única misa obligatoria de estos días es la misa de Pascua, Claro. que uno puede ir la vigilia pascual o el domingo, pero también está bueno ir la vigilia pascual y el domingo de Pascua, porque son dos misas distintas, dos ceremonias distintas. Sí, claro, y Está bueno. además la vigilia pascual, maravilloso, porque también ahí prendemos el cirio El pascual, Sirio el fuego pascual, nuevo, todo el simbolismo. o sea, es muy, y si nunca lo has hecho, te sugiero y te recomiendo muchísimo que lo puedas vivir, y si puedes con tu familia, mejor, o sea, mejor, Sí, sobre sí, porque todo, además es la ceremonia más, la fiesta más importante de todo el año para los católicos, ¿no? De Pascua. claro, y además el viernes, recordemos que ese día, me acuerdo, padre, que habían dicho que ese día podemos ganar una indulgencia plenaria sí, con todas las disposiciones para un difunto y que pueda realmente Sí, eh, bueno, pero ahora esto en los días del jubileo. jubileo, todos los días se puede ganar una indulgencia para uno mismo y para un defunto. Exacto. Entonces, son dos al día. Este año jubilar, dos indulgencias plenarias al día, una por nosotros mismos Y una y por otra por un algún difunto. difunto o por dos difuntos, Claro, ¿no? sí, sí. Bueno, entonces, recordamos, dice, bueno, Gaby Fuentes, saludos Rosy, Padre Franco, Hola saludos Gaby, hasta León, buenos Guanajuato, días. saludos a tus papás, querida Gaby. Irene Álvarez dice, buenos días Rosy, Padre Franco, gracias por sus enseñanzas y por sus oraciones, bendecido fin de semana para todos. Muchas Gracias. gracias igualmente. Muchas gracias. Entonces, en el tercer mandamiento dice, ¿por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado? Porque es el día en que Dios descansó. Ujú. 6 días trabajó y el séptimo descansó. Para los judíos es el sábado. Esto está en el Éxodo Ujú. capítulo 20, versículo 11. Y entonces, ¿cómo se comporta Jesús en la relación con el sábado, Padre? Lo respeta, lo cumple y le da el verdadero significado, ¿no? Ok, Que ha sido hecho para el hombre, justamente. O sea, no hay que, eh, como que no hay que sujetar las realidades, que en definitiva son humanas, no hay que sujetar al hombre a una realidad humana. O sea, por ejemplo, Jesucristo se queja de que, le critica a los fariseos que no hacen el bien en sábado, ¿no? o sea, dejan de hacer el Claro, bien, dejan de hacer el bien, ¿sí? claro. Como haciendo del sábado algo en sí, algo que es bueno en sí mismo, cuando en realidad es bueno el sábado porque Dios lo ha querido, ¿no? Ujú. Ok, entonces, bueno, aquí, ¿por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo? Que es el día de la resurrección, Por eso cambió que corre. Todos los domingos del año se celebra la resurrección del Señor. exacto. Por eso si se fijan, cuando es algún día de, no sé, algún santo, algún mártir, algún algo, siempre prevalece más, pues, el día del Señor, ¿no? Claro, si es domingo, siempre es Si el es domingo. domingo, no importa, dice. A Carlos Luis Acosta dice, saludos y felicidades por el programa, muchísimas gracias. Desde Tenerife, Islas Canarias, Somos España. internacionales, gracias, No, Carlos Luis. qué rico, qué lindo. Saludos hasta allá. Gracias por acompañarnos, Carlos. Luby dice, muchas gracias, Padre. Hablando de santificar las fiestas y concatenándolo con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, si no voy a misa en domingo o días de guardar, o si no observo la abstinencia de carne o el ayuno, estaría cometiendo un pecado grave que requiera confesarme antes de acercarme al sacramento de la Eucaristía. Excelente pregunta, querida Luby. Sí y no. Exacto. Ya la obligación grave es ir a misa los domingos y Eh, las fiestas de precepto. que son No sé. la ¿Cuáles son Pascua. acá? Aquí No, no, las el fiestas de 12, precepto son las que no son el domingo. el 12 de O sea, por diciembre. supuesto que hay fiestas de precepto que caen el domingo, Sí. como dijo sobre la Pascua, El 12 de pero diciembre, que es la Virgen de Guadalupe. ¿es precepto acá? Sí. Aquí, sí. Sí.
Está bien. También el 1 de enero, Claro. Santa María Madre de Dios. Navidad, Navidad. Navidad. Y Y tendría el 15 de agosto, ¿no? Acá. 15 de agosto, el día La de la Asunción. Asunción de la Virgen. Y no sé, la verdad aquí, no, en Busquemos en Guadalajara no, es que le iba a decir, no es precepto. Le iba a decir lo de la Virgen de Zapopan. Ese es para nosotros. Pero bueno, los de domingo sí, y las fiestas de guarda, pues sí tenemos que ir. El 15 de agosto y el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Y Ese acá es día dice de el 29 de precepto. junio, pero ese no creo, ¿eh? Porque esto lo dice alguien que no tiene mucha autoridad como la Sí, inteligencia no. artificial. Ajá. El 1 de noviembre sí también es día de precepto. Y el jueves de Acá está. Corpus. Exacto. Normas de la comunidad. El jueves de Del, Portus, de de Portus. Corpus. De De Corpus. Corpus. Está De perfecto. Portus Sapiens, sí, yo estaba pensando en Sí, otra cosa. eso cambia en... El Porque, jueves de Corpus sí es precepto, ¿no? claro, eso cambia en cada... Por eso no sé bien, porque cambia en cada país. Ok. Pero Puede bueno, cambiar en cada país. entonces sería buscar realmente, por ejemplo, aquí en México, el 12 de diciembre sí es día de precepto, Claro. porque es día de la Virgen de Guadalupe. En Entonces, Argentina ahí no. sí. En Argentina El se la 8. pierden. El 8, no. Ah, el La 8, Inmaculada. el 8, la Inmaculada Claro. Concepción. Exacto. Que acá Entonces, no es precepto, porque está el 12. ajá, entonces bueno, pero bueno, y lo de la carne y el ayuno, La abstinencia de carnes es todos los viernes del año. pero no nada más en Cuaresma, es realmente de, Pero no, pero acá en México hay exención de eso, ¿no? pues sí, aunque bueno, es como, por ejemplo, como que cada familia, ¿no? Porque yo también eso antes no lo sabía, solamente que era la Cuaresma, pero a partir de que, bueno, ahí Emilia y Cristi me enseñaron, pues empecé a hacerlo también con mi familia y con mis hijos, ¿no? Es todos Sí, los viernes del año, igualmente no está no. mandado, ¿no? Ujú, O sea, en México. Entiendo que en no. México no es obligatorio em, cumplir con la abstinencia de carne todos los viernes del año, ¿no? Ujú. Vamos a ver qué dice acá. Porque Sí, o sea, todas esas, la Inmaculada Concepción, entiendo que también pues es la solemnidad, pues, pero no sé en dónde estás, Luby. Pero aquí Francisco ay, Daniel, ¿cómo dice, estás? em, dice, la Conferencia Episcopal Mexicana, consciente de la situación de pobreza en que viven muchos sectores de los fieles, y dado que nuestra cultura admite otro signo más adecuado de penitencia, dispone que se pueda suplir la abstinencia tradicional de carne, a. por la abstinencia de aquellos alimentos que para cada uno sean de especial agrado por la materia o por el modo de su confección, o por una obra especial de caridad, o por una especial obra de piedad, o por otro significativo sacrificio voluntario. O sea, por ejemplo, podrías inclusive hasta rezar un Via Crucis, Claro. ¿no? Ir a hacer una visita Dar al una catequista, limosna, dar una limosna. hacer otro sacrificio. Exacto. Aquí, por ejemplo, mira, muchísimas La abstinencia gracias. obligatoria a los 14 años, Ujú. el ayuno a los 18. Pero claro, el miércoles de ceniza y el viernes santo sí hay que hacer sí o sí abstinencia de carne. Exacto. Y los Sí. preceptos, a ver, Aquí dice, precepto en México. Gaby me ayudó. El 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. 25 de diciembre, la Natividad. Y el 1 de enero, María Madre de Dios. Y el jueves de Corpus. el jueves de Corpus. O sea, esos son. Entonces, el 1 de noviembre no. No, no señor. Ah, yo sabía que sí. Bueno, pues nunca va a estar de más porque además podemos ganar indulgencia plenaria, entonces sin problema. Ah, mira, Luby dice en Oaxaca. Ay, qué maravilla, hermosura de lugar, de estado. Quienes no lo conozcan, vayan a Oaxaca, por favor, van a comer delicioso y un lugar hermoso. Padre, necesito ir a Oaxaca. Tengo que ir, Está vamos. hermosísimo.
Dice, saludos desde aquí con todo cariño. Igualmente, muchas gracias. Verónica Márquez dice, buen día. Saludos desde Alburquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Excelente programa. Acá el Día de Corpus se celebra en domingo. Sí, en muchas diócesis del mundo. Sí, para que la gente vaya Vaya, a Corpus claro. y no se pierda Sí. esa fecha. Pues sí, muy bien. Pues qué maravilla, qué rico. Muchas gracias por compartir. Y entonces dice, bueno, ya sabemos por qué se sustituyó el sábado por el domingo. Ujú. En el Antiguo Testamento Claro. era pues el día del Señor, pero cuando Jesús resucitó fue en domingo y entonces por eso se cambió al domingo. ¿Cómo se santifica el domingo, padre? Yendo a misa, Ujú, pero además, bueno, hay que tener en cuenta que la misa es una obligación, ujú, un precepto de la ley de la iglesia. O sea, Dios no obliga a ir a misa en sentido que no está en la Biblia. Jesucristo no mandó ir a misa el domingo. Simplemente Dios manda santificar la fiesta. O sea, el que haya que ir a misa el domingo y los días de precepto es una ley de la iglesia. Entonces, ok. las leyes de la iglesia nos obligan cuando hay un inconveniente grave para cumplirla, un impedimento, sí, se grave e incómodo. O sea, enfermedad. Atender a un enfermo, estar enfermo, por estar supuesto. enfermo, ajá, O sea, estar enfermo de una enfermedad que impide la misa. claro. Un resfriado no impide la misa. Ok, influenza, que está con todo el cuerpo, sí. Sí, cuando uno está con Ay, fiebre y eso, sí, sí, obviamente. ok, sí, claro, exacto. Entonces, bueno, Eh, quedamos y- claros que entonces Dios no mandó ir a misa, claro, sino que la la iglesia lo iglesia impuso como precepto. como precepto para santificar Claro, es un el modo domingo. especialísimo de santificar el domingo. Eh, además, bueno, también otras formas de oración y abstenerse de hacer todo aquello que puede impedir justamente dedicar el tiempo al descanso, a la alabanza de Dios, a la contemplación. Por supuesto que hay casos especiales y cada vez se dan más en que hay gente que por motivos laborales no puede ir a misa el domingo. ¿Ahí qué ¿eh? pasa, por ejemplo? Bueno, primero que hay que tratar de cumplir el precepto. Bueno, acá en México se puede más fácilmente porque a veces, qué sé yo, uno podría tener que entrar a trabajar a las 8 de la mañana el domingo y hay muchos lugares de México hay misa de 7. Sí. Entonces, eso podría ser una opción. O el sábado. O ir el sábado a la tarde, Ujú. eso también. Bueno, si no se puede, no se puede nada. No es que, porque a veces dicen, bueno, no fui el domingo porque no pude, porque tenía trabajo todo el sábado y todo el domingo, y porque estoy obligado a trabajar y porque me lo imponen, mi jefe, mi patrón, no sé qué. Y de ahí come mi familia. Claro. Entonces dice, pero lo suplo yendo el lunes. No, está bueno ir a misa el lunes, pero como tal, el precepto de ir a misa el domingo no se puede suplir. Entonces que hay que ir a confesarse. No, porque hay un impedimento para ir a misa. Ok, entonces No es ahí pecado. no es que sea Y es pecado. meritorio ir a misa otro día a la semana, Claro. pero no es obligatorio. Lo que sí es, por ejemplo, que llegó, viene la familia de no sé dónde y entonces estoy súper atareado porque tengo que disponer todo para la casa, la comida y eso, entonces eso me está impidiendo ir a misa. Claro. Ahí sí. Sí, o sea, lo que hay que hacer ahí siempre es prever. A veces hay imprevistos. Que bueno, llegó mi familia sin avisar, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis Qué padre, padres. vamos a misa todos. Claro, bueno, a veces es difícil combinar todo eso. O sea, Pero, bueno, entonces que lo imprevisto es imprevisto, no se puede prever. Entonces, bueno, también hay que saber, no se puede cumplir. Pero a veces no es un imprevisto, sino que organizó, bueno, este domingo vamos a tener comida con la familia. Y sé que voy a estar de las 8 de la mañana cocinando hasta que se vaya mi familia, no sé qué irá. Bueno, prever ir el sábado, por ejemplo. ok. O ir a la mañana temprano. Me acuerdo en Argentina, una vez me reía porque yo celebraba misa temprano los domingos, temprano, a las 8 de la mañana, en un convento de monjas que quedaba en la cuadra de nuestra parroquia. Y un domingo de repente veo que van a misa varios jóvenes que no solían ir nunca a esa misa. Y entonces yo pensaba, ¿estos qué hacen acá?
porque iban a las otras misas, claro, porque iban a la otra misa más tarde, o a las 11 de la mañana, o a la tarde. Digo, qué raro que vengan a misa algo. Después pensaba, y claro, ese día se jugaba Boca, que es el mejor club del mundo de fútbol, jugaba el partido que podía ganar el campeonato. Y entonces estos chicos iban a ir a la cancha, al estadio. Y entonces iba a misa temprano porque había que llegar temprano al estadio. Entonces se aseguraban la misa a las 8 de la mañana. Y de una vez iban a pedir que por favor claro, Dios les hiciera el milagro. Sí. No es un milagro, Boca vez gana, digamos, porque gana, pero milagro porque... Claro, milagro pasa cuando ganan otro equipo que no voy a nombrar, pero bueno. Y nada, y te viene a misa temprano, nada, van a misa temprano, 8 de la mañana, a las 9 ya estaban listos para ir al estadio. Pues chicos previsorios. Sí, claro, bueno, teniendo, eso hay que hacerlo, ¿no? Claro, 5 minutos. Uno hace el sacrificio. Ok, perfecto. Última pregunta, padre, de estos 3 primeros mandamientos. ¿Por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo? Claro, porque, a ver, justamente, cuando el domingo se reconoce civilmente, a ver, voy a hacer el tema más amplio. Tenemos 5 minutos. 5 minutos, pero yo en 5 minutos lo respondo en 3, en 2, en 1. O sea, lo que dijimos recién, la sociedad en su conjunto también tiene que rendir culto a Dios, no solamente las personas individuales. Eso me gustó. Eso es lo que está puesto en el catecismo, creo que es punto 2105. Entonces, ahí surge un tema, que es más fácil vivir la fe cuando el Estado la promueve. Entonces, si el domingo es un día laboral como cualquier otro más, entonces justamente a los fieles se les hace más complicado ir a misa. Entonces, reconocer como día festivo el domingo, que es una tradición en muchos países, facilita el cumplimiento de ese precepto, por lo que decíamos recién, porque si no hay gente que tiene que trabajar y si trabaja no puede cumplir el precepto. Claro. Entonces, bueno, y así con todo. Bueno, acá, por ejemplo, el Viernes Santo no se trabaja. ¿Para qué no se trabaja? Para ir a la celebración litúrgica del Viernes Santo, al menos. Inclusive desde el jueves, O sea, dan sí, Jueves Santo. Algunos lugares dan el jueves. Y es cierto, porque civilmente podrían haber elegido un miércoles para descansar, pero fue en domingo precisamente para claro. Pues hacer el culto, ¿no? Bueno, ir el día del precepto, ir a misa, ¿no? Ahí está, lo encontré. El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única iglesia de Cristo. Dignitatis Humanae 1. Ahí está, excelente. Ay, padre, esto le va a gustar. Dice Daniel, de allá de León también, dice, hagamos un partido Boca contra América, tricampeón. No, pues Boca. Daniel. O sea, tuvimos ayer tuvimos con Daniel, pasó por casa. No. Bueno, o sea, a mí me dijeron que si yo soy argentino y le voy al Boca, en Estados Unidos le tengo que ir a la América. Ay, no, padre. Daniel, ¿me regala la camiseta, ¿cómo es? La playera de la América? Daniel, hola. No, padre, aquí vamos a cortar, Híjole, muy mal. Daniel, me caías muy, muy, muy bien. Pero bueno, dice Lubi, vamos a leer invitados hermanos, esta tierra es de Dios y sucursal del cielo, Oaxaca. Muy bien, vamos para allá. Muy bien. Fíjate, Lubi, esta pregunta, dice, padre, ¿qué lugar ocupan los sacramentales y los actos de devoción popular en nuestra fe? No otorgan la gracia santificante como los sacramentos, ¿no es cierto? Y no van a sustituir jamás la Santa Misa, ¿verdad? Así es, pero mueven al alma a tener la gracia, o sea, recibir la gracia. De hecho, ya tuvimos, Lubi, ya tuvimos un programa que habla precisamente de los sacramentos y de los sacramentales. Búscalo, nos puedes buscar en todos, amigos, nos pueden buscar en YouTube, en la página en YouTube, y buscan Valora Radio, los tesoros de la fe, y ahí van a encontrar una cantidad de programas que hemos tenido con unos temas interesantísimos que nos van a servir, pues son nuestros tesoros de la fe precisamente, ¿no? Entonces, padre, el tiempo se nos terminó, pero algo más que quiera decir, una recomendación para esta
Semana Mayor. Acompañarlo al Señor en su sufrimiento, en su pasión, porque es el paso previo indispensable para resucitar con Él. ¿Y saben qué sugerencia? Si tienen manera de conseguir la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, véanla. Sí, De verdad, siempre hace bien. véanlo porque ayuda muchísimo. Y si podemos ir inclusive a estar en el Santísimo el mismo Jueves Santo, pues es acompañándolo Ujú. también. Sí, la hora Porque santa, todo. la hora santa es muy importante, hacerle compañía, inclusive cuando los apóstoles no lo Ujú. pudieron acompañar. Pues bueno, Padre, muchísimas Gracias, gracias, como Rosy, siempre, de gracias verdad a que todos. lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes, a todos ustedes que compartieron con nosotros sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Gracias de verdad. Saludos a todos y les deseo una Semana Santa que realmente toque su corazón y que puedan acompañar al Señor, que eso es lo que nos pide, ¿no? Porque dijo, como dijo en la cruz, tiene sed de nosotros. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y si Dios quiere vamos a pasar nosotros en el programa el Vía Crucis. Entonces ojalá nos puedan acompañar y a nosotros nos vemos hasta la siguiente Sí. semana de Pascua. Hasta luego, Dios los Adiós. bendiga. Dios Chao, los chao. bendiga. Hasta luego.